El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria, se forma un triángulo de unos 1600 a 1800 kilómetros de lado y una superficie de 1.100.000 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la superficie de Colombia. Las embarcaciones que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico de Atlántico Norte siguió cruzando a través del área llamado Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un movimiento superficial de las aguas del océano, que trae aparejado un tiempo muy inestable, con sus característicos huracanes, también pasa por el triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso pueden explicar la mayor parte de las desapariciones alejadas. Otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales son el Triángulo del Dragón o Triángulo de la Muerte, conocido por esos dos nombres, ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. Solo es conocido en la literatura acerca del Triángulo de las Bermudas. En Japón no es conocido debido a que la mayoría de los botes perdidos son pequeñas embarcaciones pesqueras sin radio. El vórtice de Maribor, ubicado al este del lago Ontario entre Estados Unidos y Canadá. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos que en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas, y él dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. 2 años después, en 1952, George Sand afirmó en un artículo de revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista pulp estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente se considera a Gaddis el inventor del término. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950, pero 2 años después, en 1952, George Sand afirmó en un artículo de revista Fate que en esa zona sucedían misteriosas desapariciones. La popularización se hizo 11 años después, en 1974. La creación del Triángulo de las Bermudas, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Baird, escritor neo. La investigación de Couchet reveló una gran cantidad de incoherencias y falta de exactitud entre los informes de Berlitz y las declaraciones originales de los testigos, participantes y otros involucrados en los incidentes iniciales. Demostró que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron. Presentaban numerosos vuelos falsos o de barcos inventados.
y que la mayoría de las tragedias que sí ocurrieron se situaron fuera de los límites del triángulo. Según Couchet, la credibilidad de Berlitz es tan baja que virtualmente es inexistente. Si Berlitz informase que un barco es rojo, las posibilidades de que fuera de otro color constituirían casi una certeza. Dice cosas que simplemente no son ciertas. Deja de lado todo material que contradiga su misterio. Otro ejemplo fue el barco transporte que Berlitz describió como perdido sin rastro por 3 días en el Atlántico, cuando estuvo perdido por 3 días en un puerto del mismo nombre, Manzanillo, en el Océano Pacífico. Couchet también argumentaba que una gran parte del porcentaje de los incidentes que Berlitz atribuye a la misteriosa influencia del Triángulo de las Bermudas realmente ocurrieron muy lejos de allí. Couchet extrajo varias conclusiones. La proporción entre buques y aviones que se informaron como perdidos y los que atraviesan sin problemas el Triángulo de las Bermudas no fue significativamente mayor que en cualquier otro área del océano. En una zona donde son frecuentes las tormentas tropicales repentinas, la desaparición total de algunos barcos no debería considerarse rara, desproporcionada, improbable ni misteriosa. Las estadísticas de los casos fueron exagerados debido a una pobre investigación. Por ejemplo, algunos botes informados como perdidos y que finalmente regresaron a su puerto con retraso, permanecieron registrados como perdidos. En los informes de Berlitz, en la circunstancia de las desapariciones confirmadas, se miente o exagera. Por ejemplo, cuando Berlitz informaba de que un barco había desaparecido en un día de sol, los informes de tiempo de esa fecha indican una tormenta tropical. La leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio fabricado, perpetuado por escritores que, intencional o ignorantemente, hicieron uso de conceptos erróneos, razonamiento defectuoso y sensacionalismo. En un estudio del 2003, el World Wide Fund for Nature identificó las 10 zonas marinas más peligrosas para la navegación, y el Triángulo de las Bermudas no se encontraba en ellas. Respuestas racionales. A pesar de las creencias populares, los guardacostas de Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos no es mayor que en otra parte del mundo igual de trascendentada. Mientras que se ha demostrado que muchos de los presuntos misterios no eran tales al analizarlos con detalles, teniendo inexactitudes que circulan durante décadas. Algunos pocos todavía no tienen una explicación lógica. El resto de los casos pueden ser explicados en términos banales. Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. En 1981, el Servicio Geológico de los Estados Unidos informó de la aparición de estos hidratos en el área de Blake Ridge, en la costa sudeste de Estados Unidos. Las erupciones periódicas de metano podrían producir regiones de agua espumosa que podrían no dar sustentación suficiente a los barcos. Si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, este se hundiría muy rápidamente sin aviso. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir un barco a escala, debido a que disminuye la densidad del agua. El misterio aflora por cada recoveco de la historia del Triángulo de las Bermudas, rodeado de mitos y verdades. Recorremos los grandes sucesos de su historia para saber qué hay de realidad alrededor de su fama. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta.
Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misteriosos y desapariciones. La última, el pasado mes de enero, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Hacemos un recorrido a lo largo de los grandes sucesos de su historia para averiguar qué hay de cierto alrededor de su misteriosa fama. Una explicación de alguna de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas, pero también podría ser el electromagneto, que es muy denso en ese tipo de lugares. Por eso varios barcos y aviones desaparecen sin ninguna explicación lógica. Bueno amigos, relativamente es un enigma y hay mucho misticismo sobre acerca del Triángulo de las Bermudas. Hay muchas ideas conspirativas de que posiblemente los barcos crucen a una línea de espacio-tiempo y crucen a un mundo alterno al de nosotros. Pero inclusivamente pues hay bases científicas que se basan en que el electromagnetismo de ese lugar es bastante denso. Entonces, tanto los barcos como los aviones, como se descontrolan por el magnetismo, pues obviamente descienden de una manera bastante brutal, que hace que tanto los pasajeros como el copiloto o los pasajeros que estaban en el avión, pues se lleguen a desaparecer, porque obviamente la densidad de ese lugar es bastante pesado. Y aquí hay una de estas ideas conspirativas, pero también nos vamos a basar en las ideas científicas. Pero bueno amigos, ya con este video los dejo. Espero les guste este tipo de contenidos. Si les gusta, por favor, en la caja o en la sección de comentarios, ahí escriban si quieren que saque este tipo de temas o que hable de este tipo de temas, los investigue y se los resuma en un video. Si es así, por favor, te invito a que antes te suscribas a mi canal, apoyes con un like y no te pierdas ninguno de mis videos. Así es que, chicos, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.